Comienzo con la mesa redonda. Brindamos nuestro saludo afectuoso a la autoridad universitaria que nos acompaña el día de hoy, la doctora Jorge Jiménez Segura, decana del Sistema de Estudios de Posgrado, y también hacemos un extensivo saludo a las personas que participarán en la mesa redonda: el doctor Manuel Matavita Venegas, director del posgrado en Artes; el doctor Maynor Rivera Valenciano, director del grado en Enseñanza del Castellano y la Literatura; la doctora Gabriela Cribollo, docente del posgrado en Lingüística; y Natalia Aguilar Quesada, representante estudiantil de la sede. Cordial saludo a todas las personas que nos acompañan en el auditorio, a las que nos siguen en redes. A continuación, vamos a escuchar el mensaje de la decana del Sistema de Estudios de Posgrado, la doctora Don Jiménez. Buenas tardes. Es un honor participar esta tarde en la mesa redonda Aportes de posgrados en el área de Artes y Letras a la sociedad costarricense, organizada por el Sistema de Estudios de Posgrado en conjunto con la sede de Occidente de la Universidad de Costa Rica. Todo dentro del marco de los 50 años de posgrado UCR. Extiendo un saludo, aunque no está presente en este momento, al máster Maynor Badilla Vargas, director de la sede de Occidente de la Universidad de Costa Rica, quien ha estado apoyando en toda esta organización, pero que el día de hoy se le presentó una situación familiar, por lo que nos pide las disculpas de no estar aquí. Asimismo, agradezco a la Escuela de Orientación y Educación Especial, que en la persona de la doctora Julieta Solórzano nos permite hoy contar con una persona especialista en interpretación, la compañera María Leitón. Asimismo, quisiera saludar a las personas ponentes que nos acompañarán esta tarde en esa mesa redonda. El doctor Manuel Matarrita, director del posgrado de Artes; el doctor Maynor Rivera Valenciano, director del posgrado en Enseñanza del Castellano y la Literatura; la doctora Gabriela Cribollo, docente del posgrado en Lingüística; y la compañera Natalia Aguilar Quesada como representante estudiantil de la sede del Occidente. Damos la bienvenida a todas las personas docentes, administrativas, tanto de los posgrados de la sede como también del pregrado, así como a los invitados y las invitadas especiales y a las personas que nos están siguiendo en este momento por redes sociales. En Posgrados UCR nos honra participar en esta importante actividad que conmemora el 50 aniversario del Sistema de Estudios de Posgrado y que nos permite compartir en este espacio tan emblemático de la ciudad, que albergó el Palacio Municipal y otras instituciones importantes como la Central Telefónica, Correos y Telégrafos, Cuartel Militar, Feria del Agricultor, Cuerpo de Bomberos, en fin, todas estas instancias en procura del servicio de la comunidad de San Ramón y de la sociedad costarricense. Sin embargo, lo que más recordamos de este maravilloso espacio es que a partir de 1968 se impartieron aquí lecciones universitarias por primera vez, como parte de la primera experiencia de descentralización de la Universidad de Costa Rica, el Centro Regional Universitario de San Ramón. En este lugar se llevaron a cabo actividades académicas y de extensión universitaria. Hoy alberga el Museo Regional de San Ramón, bajo la administración de la sede de Occidente de la Universidad de Costa Rica. Uno de los grandes impulsores de lo que hoy conocemos como sede de Occidente fue don Carlos Monge Alfaro, quien con esa visión de líder
Impulsó también años más tarde, junto a personas visionarias como Rodrigo Facio Brenes y Enrique Macaya, formar profesionales en posgrado en Costa Rica sin salir del país. Este grupo de líderes impulsó la reforma universitaria de 1957, que dio vida al proyecto de una escuela de graduados. Ese sueño se materializó en 1975 con la creación del sistema de estudios de posgrado que formó parte de la modernización del país y de una universidad comprometida con proyectarse hacia las necesidades de la sociedad y el desarrollo nacional futuro. Posgrados UCR cuenta con la oferta académica más sólida de la educación superior en Costa Rica, con 12 programas de doctorado, 85 maestrías académicas, 94 maestrías profesionales y 79 especialidades, consolidándose como el referente en estudios de posgrado en el país y a nivel regional. Con gran orgullo les contamos que la sede de Occidente tiene para la oferta académica la Maestría Académica en Desarrollo Sostenible con énfasis en formación y promoción ecológica, la Maestría Académica en Desarrollo Sostenible con énfasis en conservación de los recursos biológicos y la Maestría Académica en la Enseñanza del Castellano y la Literatura, que tantos beneficios ha traído a la sociedad bamonense y costarricense. Hoy nos reunimos para conversar en torno a los aportes de posgrados en el área de artes y letras a la sociedad costarricense, y quiero recordar las palabras del ilustre escritor y periodista, Premio Nobel de Literatura en 1982, Gabriel García Márquez, acerca del significado de la cultura. Se cree que la cultura son solo las bellas artes. No, la cultura es eso, pero es también la cocina, la moda, la educación, la ciencia, las religiones, el folclore, el medio ambiente, el modo de amar, en fin, todo lo que el ser humano agrega o quita para mejorar o perjudicar a la naturaleza. Quiero resaltar el aporte a la sociedad costarricense de la cultura gracias a las contribuciones de destacadas figuras ramonenses como Lisimaco Chavarría, considerado el poeta más importante de San Ramón. Por ello, se le conoce a esta bella ciudad como la tierra de poetas. Emma Gamboa Alvarado, educadora, escritora, con una destacada carrera en educación y literatura, decana y fundadora de la Facultad de Educación de la Universidad de Costa Rica y ministra de Educación. Estas dos personalidades son solo un ejemplo, pues San Ramón se ha distinguido por contar con figuras prominentes, no solo en la literatura y la educación, sino también en las artes plásticas, la música, la escultura, el teatro, la danza y otras expresiones artísticas. Por ello, es especialmente significativo que hoy celebremos la primera mesa redonda en conmemoración del 50 aniversario del sistema de estudios de posgrado en la sede de Occidente, y que lo hagamos en este majestuoso lugar. Para nosotros, en Posgrados UCR, es fundamental reconocer tanto los aportes realizados como los que se realizarán en el futuro. Los posgrados en artes y letras representan un patrimonio cultural invaluable, así como las manifestaciones artísticas locales, la música, las artes plásticas, la literatura, que contribuyen al fortalecimiento de la identidad de nuestra sociedad costarricense desde la creatividad y el fomento de nuestras creencias y expresiones culturales. Por eso,
Celebrar esta primera mesa redonda en la sede de Occidente es tan significativo. Es nuestra responsabilidad como comunidad académica y sociedad valorar y promover esa riqueza cultural en todas sus formas, para que siga siendo el motor que impulsa nuestro desarrollo, identidad y bienestar. Que este aniversario y esta primera mesa redonda de posgrados UCR en la sede de Occidente sean un llamado a fortalecer el compromiso con la cultura, las artes y las letras, pilares fundamentales de nuestra historia y futuro. Buenas tardes. Ahora les vamos a presentar a las personas que van a participar en la mesa redonda. El doctor Manuel Matarrita Venegas es profesor catedrático de la Escuela de Artes Musicales. Actualmente es director del programa de posgrado en artes. Anteriormente se desempeñó también como director de la Escuela de Artes Musicales y vicedecano de la Facultad de Artes. Realizó estudios de licenciatura en música con énfasis en piano en la Universidad de Costa Rica y posteriormente tuvo maestría en la Universidad de New Orleans y doctorado en la Universidad Estatal de Luisiana. Ha sido ganador en 3 ocasiones del Premio Nacional de Música en la rama de ejecución musical. El señor Maynor Herrera Valenciano es docente asociado de la Universidad de Costa Rica, bachiller y licenciado en enseñanza del castellano y literatura, magíster en literatura clásica por la Universidad de Costa Rica, doctor en estudios del mundo antiguo por la Universidad Autónoma de Madrid. Además, ha laborado como docente investigador del Centro de Investigaciones sobre Diversidad Cultural y Estudios Regionales de la Universidad de Costa Rica. También es editor de la revista Pensamiento Actual de la Universidad de Costa Rica y actualmente se desempeña como director del posgrado en enseñanza del castellano y literatura que se ofrece en la sede de Occidente. Gabriela Cruz, doctora en lingüística por la Universidad Johannes Gutenberg en Maguncia, Alemania. Su formación incluye un bachillerato en filología clásica y una maestría en lingüística por la Universidad de Costa Rica. Actualmente es catedrática de la Escuela de Filología, Lingüística y Literatura de la Universidad de Costa Rica y directora del Instituto de Investigaciones Lingüísticas. Asimismo, ha sido directora del programa de posgrado en Lingüística. En el 2020 fue galardonada con el premio de la Academia Costarricense de la Lengua. Natalia Aguilar Quesada, profesional en la enseñanza del castellano y la literatura, con interés en el área de educación secundaria, tanto población adolescente como adulta, actualmente cursando un posgrado para fortalecer habilidades en el uso de herramientas enfocadas en la enseñanza del idioma en el aula, así como en la investigación académica literaria, para mejora de las habilidades comunicativas de los estudiantes y optimizar los procesos de enseñanza-aprendizaje. Va a moderar la mesa redonda la doctora Lorena Segura, decana del Sistema de Estudios de Posgrado de la Universidad de Costa Rica. Les agradezco a las personas participantes subir al escenario. Bueno, vamos a iniciar más que decir una mesa redonda con este compartir de experiencias, de conocimientos y aportes que se gestionan y se generan desde los posgrados de la Universidad de Costa Rica.
Y a mí me gustaría preguntarle a don Manuel Matarrita, ¿de qué manera las disciplinas artísticas, tanto la creación artística como su estudio, contribuyen al desarrollo social? ¿Y en qué medida el posgrado juega un rol importante en el caso de nuestro país? Buenas tardes. Bueno, muchísimas gracias por ese espacio. Estoy muy contento de estar por acá. Tengo un gran aprecio a la ciudad de San Ramón. La creación artística siempre ha tenido un papel muy importante en el desarrollo. Ahora que mencionaba esta cita de Gabriel García Márquez, que la cultura no solamente las artes, que es lo que pretendemos, ¿no? La cultura, por supuesto, que es mucho más que eso, las letras incluidas también. Pero lo asociamos mayormente con las artes y sobre todo con las artes escénicas. Ciertamente, bueno, como parte de mi representación del posgrado en artes, puedo hablarles un poco también de las artes justamente, que es parte de ese gran concepto que es la cultura. Y las artes han jugado un papel muy importante como catalizador, como eh, algo que nos permite generar nuevos mundos imaginarios también, pero que nos permite que esa innovación se pueda hacer real, se pueda hacer algo concreto en la vida de las sociedades. Por ejemplo, el pensamiento crítico es algo muy importante que genera las artes, que nos permite entender ciertas cosas que tal vez no nos podríamos entender de otra manera que no sea por medio de la metáfora, de la creación artística, de la música, del teatro. También es un instrumento de sensibilizador que nos permite conectarnos con nuestra propia humanidad y no ser solamente pues, una masa de gente dentro de una sociedad, sino que tengamos un concepto propio de identidad dentro de cualquier cultura, dentro de cualquier pueblo en que estemos siendo parte. La identidad es algo muy importante también. Y yo creo que esto es algo que las artes han podido contribuir de alguna manera en la sociedad costarricense. Todo esto que les he dicho son aportes de las artes que los podemos encontrar en cualquier tipo de sociedad, en cualquier tipo de país, pero que en el caso de Costa Rica no ha sido la excepción. Muchas gracias, don Manuel. Doña Gabriela, ¿qué temas relacionados con la sociedad es posible investigar en el posgrado a través del estudio del lenguaje? Buenas tardes a todas y todos. Muchas gracias por acompañarnos esta tarde. También quiero agradecerle al Sistema de Estudios de Posgrado y a la sede de Occidente por organizar esta actividad e invitarme a participar en este lugar realmente tan hermoso y, como dijo doña Flor, tan emblemático. En relación con la pregunta, pues si pensamos que el lenguaje es algo que realmente atraviesa cada actividad de nuestras vidas, ¿no? Prácticamente en todas las interacciones, comunicaciones que tenemos entre personas, están mediadas por el lenguaje. Entonces ya con solo eso, el lenguaje, estudiar el lenguaje es estudiar un hecho social. Ahora, dicho esto, en la maestría ciertamente tenemos una serie de cursos que son básicos en donde se adquieren las herramientas necesarias para entender el lenguaje desde adentro, ¿verdad? Cómo funcionan las reglas gramaticales, la organización de los sonidos, la lengua, etc. Todos estos cursos son obligatorios y los estudiantes llevan estos cursos básicos. Después están los cursos optativos y es aquí en donde realmente se puede ver o se puede escoger con más claridad una forma de estudiar el lenguaje que lo vincule con la sociedad. Así, por ejemplo, tenemos cursos de lexicografía en donde se estudia el vocabulario, el repertorio léxico que nos distingue, nos caracteriza, ¿verdad? Como hablantes de una determinada variedad del español en un ámbito específico. Cursos, por ejemplo, de sociolingüística, en donde se establece ahí sí muy claramente una relación entre la forma en la que hablamos con ciertos factores sociales, como pueden ser el género, la edad, el estatus, etcétera.
cursos de análisis del discurso y de pragmática, en donde se estudia el lenguaje en uso en un contexto dado. También tenemos cursos acerca de teorías y métodos lingüísticos sobre la escritura, que este es otro aspecto fundamental en nuestras vidas. Desde que nacemos tenemos un acta de nacimiento en donde consta por escrito, ¿verdad? Que existimos, básicamente. La escritura es algo muy, muy importante y está relacionada con el poder. No todas las personas tenemos acceso a la escritura de la misma forma. Luego también tenemos cursos como por ejemplo lingüística diacrónica, cómo cambian las lenguas. Usualmente las lenguas cambian porque la sociedad, los hablantes también vamos cambiando y eso se refleja en el lenguaje. Y aquí yo apunté algunos títulos de tesis que se han desarrollado en el posgrado porque normalmente las tesis surgen a partir de los cursos optativos, que es los que nos permiten, o sobre todo les permiten a los estudiantes sacar esa parte más creativa. Entonces, por ejemplo, tenemos una tesis de análisis de traducción de la subtitulación chino-español en un género de películas específicas. Una traducción no es simplemente pasar de un código lingüístico a otro, sino que tenemos que tomar en cuenta cuestiones interculturales. También tenemos una tesis sobre actitudes lingüísticas hacia el criollo limonense. No, aquí lo importante no es nada más cómo funciona la lengua en sí, sino cómo pensamos los hablantes y otras personas acerca de una lengua hablada en Costa Rica. El lenguaje evaluativo como constructor de identidades discursivas en el contexto electoral costarricense 2018, por ejemplo. También tenemos tesis acerca de análisis multimodales, por ejemplo, en textos de campañas preventivas de salud pública, pero también en anuncios publicitarios sobre discapacidad en la prensa escrita, ¿verdad? Porque los textos no solamente tienen palabras, lenguaje escrito, sino que muchas veces el lenguaje interactúa con las imágenes. Eso sería un análisis multimodal porque se toman en cuenta estas dos cuestiones. También hay tesis que se relacionan con la parte de educación, los modos semióticos y géneros en la enseñanza de la lengua y la literatura en secundaria. Entonces ahí tenemos claramente un aporte hacia la educación y estas tesis que puse, por ejemplo, ya están defendidas, pero tenemos unas que están en proceso, como por ejemplo los discursos de odio e interacciones violentas en redes sociales en el contexto costarricense y lecturabilidad en documentos informativos sobre dispositivos médicos dirigidos a pacientes hispanohablantes. Entonces, como ven, aquí tenemos temas muy, muy variados por esta naturaleza también tienen un componente interdisciplinario muy importante. Entonces, es usual que en los comités asesores de tesis haya, pues, lógicamente, docentes del posgrado en lingüística, pero también de otras áreas, como comunicación, computación, ciencias políticas, etc. Muchas gracias. Natalia, a nosotros nos gustaría conocer un poquitico cómo ha impactado el posgrado que usted está cursando en su desarrollo personal y profesional como estudiante, como investigadora y como futura especialista en el campo del castellano y la literatura. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes. Estoy muy honrada de tener esta gran compañía en esta mesa y para acompañarles y muchas gracias a ustedes que nos acompañan en esta actividad el día de hoy. Sobre los aportes personales, quisiera destacar mi perspectiva y la de algunos de mis compañeros, porque no todas las experiencias, todos los impactos son el mismo, claramente. Entonces, desde mi perspectiva personal, el posgrado me ha ayudado a reconectar con mi lengua, la literatura o la identidad cultural, pero también con mi mundo interno, porque la comunicación va más allá de una descodificación de signos, ¿verdad? Sino que nos ayuda a conectar con nuestro espíritu, la palabra es espíritu. Entonces, indudablemente, todos los conocimientos que he podido desarrollar y compartir con todas las personas en el proceso me han marcado de esa forma a nivel personal.
A nivel de investigación, ha sido un proceso muy agradable por la guía y la compañía que hemos tenido en el posgrado, los cursos de investigación y los procesos, y también acercarnos a las investigaciones en actividades como congresos, ¿verdad? Ver desde otra perspectiva, no solo los resultados de estas investigaciones, sino el proceso que conlleva realizarlas. Me ha marcado mucho la importancia de definir estos temas que realmente resuenen con la realidad en la que vivimos y el impacto que eso también puede tener más adelante. ¿Sí? No estamos hablando solo del presente, sino del impacto que van a tener esas investigaciones a futuro para desarrollar nuevas temáticas y, muy importante, interdisciplinarias, ¿verdad? En este proceso para seguir implicando a nivel social. También a nivel profesional, quisiera agregar que estoy siempre muy agradecida con la Universidad de Costa Rica por el sistema de becas y le tengo mucho cariño a la sede de Occidente y sobre todo a la biblioteca Arturo Gómez Chávez por todo el apoyo y la calidad que tienen siempre con todos nosotros en el proceso de investigación, de formación, de divulgación de conocimientos y también referirme muy brevemente a la perspectiva que yo sé que no solo yo, sino mis compañeros también hemos podido analizar en la carrera, porque enseñar lengua no es enseñar reglas y es socializar, es compartir de manera contextualizada la sabiduría a través de los conocimientos. Y esa sabiduría no llega sin una experiencia mediadora diversa y dinámica que nos ayude en ese proceso. Entonces, a nivel profesional, he aprendido y reafirmado esa perspectiva de la academia. Muchas gracias, Natalia. Don Maynor, ¿de qué manera contribuyen los egresados o las personas graduadas, mejor dicho, del posgrado en la enseñanza del castellano y la literatura al fortalecimiento del pensamiento crítico y la identidad cultural en las diferentes regiones del país y concretamente en esta que nos encontramos hoy? Muchísimas gracias, doña Flor, por la pregunta y también por la invitación, la organización de esta actividad, de esta mesa redonda. De verdad que les agradezco mucho desde el posgrado en castellano que hayan considerado la sede de Occidente para organizarla, y de igual manera les agradezco a todos los que hoy nos acompañan en esta mesa redonda. Bueno, el pensamiento crítico y la identidad cultural son dos de los pilares, digamos, en los que también se sostiene este posgrado. La idea de formar especialistas en enseñanza del castellano va más allá digamos, de que ellos realicen una práctica docente en la que enseñen únicamente el uso del idioma o el análisis. Tiene que ver más con procesos reflexivos. Es decir, el especialista en castellano está enfocado en desarrollar estrategias didácticas, estrategias de análisis que le permitan al estudiante también hacer análisis críticos, análisis bien fundamentados del discurso, de textos literarios, y con eso pueda aprovechar mucho más su experiencia en secundaria. Este posgrado tiene también el objetivo de desarrollar propuestas pedagógicas 100% contextualizadas. Es decir, un estudiante en este posgrado no solo va a adquirir una serie de conocimientos teóricos sobre áreas como los estudios clásicos, la lingüística, la literatura, la teoría literaria y la pedagogía, sino que la idea es que al finalizar, por medio de la tesis, ellos puedan desarrollar un proyecto pedagógico que puedan aplicar en el aula. Entonces, en ese sentido, está enfocado en la práctica docente. Desde luego que
al especializarse en enseñanza del castellano, el desarrollo de las clases a las que ellos van a llevar, digamos, a las distintas instituciones, va a mejorar también, y con eso el sistema educativo en general mejora. Después, en cuanto a la identidad cultural de las distintas regiones, hay que tener en cuenta también que al encontrarse ubicado desde el principio de su constitución en una sede regional, este posgrado se enfocó en tratar de solventar algunas situaciones educativas desde las regiones, ¿verdad? Luego, también tuvimos la oportunidad de abrir posgrado en la sede del Atlántico, y desde allá también se originaron propuestas muy interesantes. Recuerdo, por ejemplo, la tesis de Leonardo Pereira, de la sede del Atlántico, que desarrolló a partir de un estudio, un texto, una propuesta didáctica que dio como origen a un libro de cómo enseñar en contextos rurales y contextos indígenas, por ejemplo. Entonces, son propuestas que están fundamentadas teóricamente, pero tienen una orientación muy aplicada, es decir, son propuestas que pretenden solventar situaciones que se viven cotidianamente en las instituciones secundarias. Bueno, a partir precisamente de las tesis que se han defendido a lo largo de ya 17 años de posgrado, tenemos pensado también organizar las primeras jornadas este año precisamente dedicadas a la didáctica o a la enseñanza del castellano y la literatura, donde los estudiantes que ya han trabajado sus proyectos puedan ofrecer, más allá de la defensa de tesis, un documento, una memoria que pueda ser de consulta de otros docentes que quieran, digamos, aplicar esas mismas propuestas didácticas. Entonces, digamos, la forma en la que los egresados contribuyen precisamente al fortalecimiento del pensamiento crítico y de esta identidad cultural es precisamente en el desarrollo de esas habilidades en el estudiantado, y también en promover estas estrategias didácticas de fomento de la cultura en las distintas regiones. Otro aspecto que quiero rescatar es que muchos de nuestros estudiantes trabajan en las distintas regiones, principalmente rurales. Entonces tenemos estudiantes que trabajan actualmente en colegios, en secundaria, en los Chiles, por ejemplo, en regiones bastante lejanas del Valle Central, el Limón, Guanacaste, digamos, zonas muy apartadas, y a pesar de que en algunos casos las condiciones no son las propicias para la enseñanza, ellos desarrollan estas propuestas y han tenido mucho éxito realmente digamos, en permitir que estas poblaciones tengan acceso a información, digamos, a textos, a análisis, a otro tipo de producciones importantes. Y otro aspecto interesante es que desde el posgrado hemos realizado ya 2 congresos de estudios literarios regionales, donde tomamos diversas literaturas que se producen en las distintas regiones del país, que se apartan un poco, digamos, de la literatura del Valle Central, y se hacen análisis de estos autores reconocidos de Guanacaste, de San Ramón y de otras regiones. Eso es, doña. Muchas gracias, don Manuel. Don Manuel, ¿cuál es su postura como representante de un posgrado y de la Universidad de Costa Rica, este posgrado, en cuanto al auge nacional y global de las carreras STEAM que dejan de lado las disciplinas artísticas y humanísticas? Es que la Universidad de Costa Rica se ha distinguido desde su creación, desde su fundación, por ser una universidad humanista que da un apoyo muy especial, aparte de las ciencias, de la tecnología y las ciencias sociales, a las artes y las letras. De hecho,
Centroamérica. Es la única universidad que tiene títulos universitarios en las artes. Con excepción de Panamá, pero el resto de Centroamérica es la única universidad que ofrece un espacio para que las artes sean consideradas como una disciplina que merezca ser estudiada dentro de la educación superior. Desde ese punto de vista, creo que la Universidad de Costa Rica tiene claro que las carreras STEM, a pesar de que se considera que son muy importantes en el mundo globalizado en el que vivimos, de hecho, nuestro actual gobierno pues, tiene un interés que son las carreras que se estimulen. No podemos dejar de lado las artes y por eso considero que la Universidad de Costa Rica sí está haciendo todo lo posible para que las artes siempre tengan ese espacio. Y esto, por supuesto, que también es extensivo a los posgrados, ¿no? Quisiera referirme en este pequeño espacio también a algunos de los estudios que se han hecho para que tengamos una idea de la importancia de las artes en el contexto nacional, en el contexto de los posgrados, dentro del desarrollo de la sociedad costarricense. Por ejemplo, uno de los últimos estudios que se hicieron, una defensa de candidatura, que será pues, una tesis en un futuro no muy lejano, esperemos, que es un estudio de las preferencias de los adolescentes, específicamente las edades de 14 y 17 años, justamente aquí de tres escuelas secundarias, tres colegios secundarios de la ciudad de San Ramón, sus preferencias sobre los audiovisuales que ellos ven, cómo esto afecta a su comportamiento y su percepción del mundo. Es algo muy interesante, ¿verdad? De cómo estos estímulos audiovisuales, ya luego los Netflix o TikTok o todas las manifestaciones que hoy en día pueden afectar el comportamiento y la percepción del mundo. Otro estudio que se presentó hace poco fue cómo la creación artística ha desarrollado conciencia en el marco del estallido social y político de Nicaragua. Esto lo presentó un estudiante de la maestría en música que es justamente nicaragüense, que se vino a Costa Rica a raíz de esto que pasó hace menos de una década. Y entonces, ¿cuáles han sido las manifestaciones artísticas que han desarrollado una conciencia social y política sobre este tema? Al igual, por ejemplo, la inteligencia artificial, que es algo que es muy en boga últimamente. Ha habido estudios como parte de las tesis de graduación del posgrado que están refiriéndose a esos aspectos. Entonces vemos como las artes, dentro de un contexto mayor, porque no solamente las artes, sino las otras disciplinas que están conectadas con ellas, también juegan un papel dentro de este concepto de que no solamente la ciencia, ingeniería, tecnología y las matemáticas, este concepto del STEM debería ser STEM con una S-T-E-A-M, ¿verdad? Nosotros hablan también de una H al final para que sean las humanidades, pero que tiene que ser todo un concepto mucho más generalizado. De hecho, se cree que las STEM solamente están orientadas al desarrollo de una parte del cerebro, del hemisferio del cerebro, que no quiere decir que esté mal, por supuesto, pero hace falta esa otra parte que es un poco más lo más emocional, lo más creativo, lo más reflexivo, y que lo ofrecen justamente las disciplinas artísticas y humanísticas. Muchas gracias. Doña Gabriela, ¿cómo se ha ido adaptando el posgrado a los cambios tecnológicos y al uso de herramientas como la inteligencia artificial? ¿Es actual y pertinente? Pero ¿qué es lo específico de la técnica y cómo también esto podría de una u otra forma ser parte de esta discusión? Muchas gracias por la pregunta. En el posgrado de lingüística, desde hace ya muchos años, nosotros hemos ido fomentando el uso de herramientas tecnológicas y digitales para el estudio de las lenguas. Por ejemplo, muchas veces es necesario usar programas, softwares de transcripción de los sonidos cuando una persona está hablando. Eso facilita
muchísimo más el trabajo. Antes eso se hacía de forma manual, o sea, por una persona, pero hay programas que lo hacen. O por ejemplo, la anotación sintáctica o discursiva de otras categorías más amplias en textos, que eso igual, antes se hacía manualmente, eso ahora se puede hacer, bueno, desde hace ya varios años, se puede hacer con diferentes herramientas digitales. Entonces, siempre hemos fomentado eso en los cursos, el estudiantado vaya aprendiendo a usar estas herramientas para potenciar su trabajo. Entonces, para nosotros pasar a la virtualidad, cuando se dio en el contexto de la pandemia, pues esa parte fue relativamente fácil, porque sí, debo decir que para ciertas cuestiones se hizo sí, más natural utilizar estas herramientas y enseñar cómo usarlas desde una computadora con todos los estudiantes también conectados. Entonces, esa parte, digamos que fue fácil en ese sentido, pero siempre hay pues, retos, y uno de estos retos fue más bien con la inteligencia artificial, ¿verdad? Que surgió casi, bueno, para nosotros, no de la nada, pero sí surgió en un momento, ¿verdad?, específico, y luego fue avanzando a pasos gigantados. Todavía esto no ha terminado. Y entonces hubo algunas tesis en proceso, y voy a citar una nada más, en donde hubo que tomar decisiones difíciles porque esa tesis, por ejemplo, no podía continuar sin tomar en cuenta la inteligencia artificial, ¿verdad? Porque sería muy fácil simplemente negar la realidad, no ver lo que está pasando en el mundo y terminar la tesis como la hubiera terminado si no hubiera surgido la inteligencia artificial. Pero en el posgrado sí tomamos la decisión, junto con el estudiante, por supuesto, que está interesada en hacer ese cambio, en adaptarse, de incluir, implementar también la inteligencia artificial. El nombre de esta tesis es Aproximación lingüística en el diseño de un corpus anotado en español sobre COVID-19 para sistemas de pregunta y respuesta. Aquí incluye, eso implica el entrenamiento de un chatbot, y ahora pues eso se hace con la ayuda de inteligencia artificial. Pues ella ya había anotado el corpus, tenía todo el equipo de anotadores humanos para anotar este corpus, y se incluyó entonces el uso de inteligencia artificial también para contrastar, porque eso es un aporte que nosotros podemos hacer, ¿no?, desde la lingüística. Yo pienso que de ninguna forma es que los seres humanos vamos a ser sustituidos, los lingüistas específicamente no podemos ser sustituidos por máquinas o por inteligencia artificial, pero definitivamente jugamos un rol en el uso de estas herramientas y también en su eventual desarrollo, y por eso me parece importante que esto se incluya también en los cursos del posgrado. Y hemos tomado ciertas acciones. Por ejemplo, la próxima semana vamos a poner un taller para el uso de inteligencia artificial en la docencia, específicamente en lingüística. También en diciembre vamos a tener una charla de una profesora invitada de la Universidad Libre de Berlín, que nos va a hablar sobre cómo ella y su equipo en Berlín han estado usando un chatbot para generar datos lingüísticos. Entonces, esos sí son cambios pues, metodológicos que nosotros desde nuestra profesión podemos ir implementando, podemos irnos adaptando, siempre, por supuesto, tomando en cuenta todas las implicaciones éticas, ¿verdad?, que hay detrás del uso de estas herramientas, pero sí es importante que no negarnos a la realidad en este sentido. Muchas gracias. Y siguiendo por ese tema, me gustaría preguntarle a la compañera Natalia, ¿qué elementos tecnológicos y de lenguaje abordados se están presentando en el posgrado que usted lleva? Y cómo este posgrado puede desde ahí aportar de forma relevante a la sociedad costarricense. Bueno, quiero retomar este tema de la inteligencia artificial porque es
indispensable trabajarlo en el aula. Si ya no podemos partir de que vamos a trabajar de una forma en la que nos vamos a considerar, vamos a pegarnos a otra línea de trabajo y no lo vamos a integrar. Las tecnologías tenemos que saber utilizarlas, aprovecharlas y no generar dependencia de ellas. Creo que eso es uno de los aspectos más importantes que hemos trabajado en los cursos. Cómo apoyarlos, utilizarlos en temas de correlaciones, pero que no nos sustituyan, ¿verdad? Que la expresión y la parte humana esté en ese trabajo con la lengua, en ese trabajo con la literatura y definitivamente en el proceso de contextualización, ¿verdad? De ese trabajo en el aula. Con respecto igualmente a los cursos, considero que el enfoque desde el que trabajamos nos permite enfatizar en la comunicación, ¿sí? Trabajar desde un enfoque comunicativo real y trabajar de la mano con la literatura, ¿sí? Para profundizarla, pensarla, disfrutarla, criticarla, ¿sí? Y también el área de la expresión, porque no es solo una interpretación del proceso que llevamos en una formación, sino también la expresión. Entonces, todas estas herramientas tecnológicas, pedagógicas, nos ayudan a formar humanos como nosotros en una comunidad. Entonces, si ponemos en relación los conocimientos que podemos aprovechar más las tecnologías que se van a seguir desarrollando, porque eso es inevitable en este contexto en el que estamos, eso va a continuar. La maestría nos ha ayudado a llevarlo de la mano, a implementarlo en diferentes modalidades, ¿sí? Tanto presencial como virtual, como podemos trabajar, ¿verdad? De la mano con la tecnología, insisto, sin depender de ella, de una forma creativa en la que tanto nosotros podamos poner nuestra huella en lo que estamos haciendo con los demás, como los estudiantes también puedan expresarse de una manera auténtica, sin repetir resúmenes de ChatGPT, por ejemplo, ¿verdad? Que eso es ahora un tema que todavía no tiene una limitación o un control y somos nosotros, pues, tenemos que flexibilizarnos para poder lograr esa mediación en el aula. Entonces, esas serían mis ideas. Muchas gracias. Don Maynor, ¿cómo incide la formación especializada en literatura y lingüística que ofrece este posgrado en la calidad del sistema educativo costarricense? Muchísimas gracias por la pregunta, doña Flor. Bueno, en primer lugar, hay que recordar que la maestría en enseñanza del castellano y la literatura es una maestría académica, lo que implica que los estudiantes no solamente lleven un ciclo formativo especializado con cursos de las áreas que antes mencioné, estudios clásicos, literatura, lingüística, teoría literaria, por supuesto, didáctica, pedagogía, sino que al finalizar ellos deben desarrollar una tesis. Y esa tesis, por lo general, bueno, por lo general no, de hecho que es así, lleva una unidad didáctica que ellos deben poner digamos, aplicar en los centros educativos donde los estudiantes se desempeñan en su mayoría como docentes. Entonces, ahí precisamente es donde está la incidencia, digamos, o más bien el aporte de esta maestría en la innovación precisamente de las propuestas didácticas. Antes que mencionaba la compañera Natalia del uso de la inteligencia artificial, tenemos, por ejemplo, una tesis que está un poco vinculada hacia eso, que es la de la estudiante Raquel Winter sobre gamificación, por ejemplo, en la práctica docente. Entonces, vemos que los estudiantes no solamente se van a dedicar a desarrollar estudios basados en la literatura o la lingüística, que desde luego son fundamentales para el desarrollo de habilidades importantes también, tanto como, por ejemplo, el pensamiento reflexivo, la imaginación simbólica, etcétera, o el uso de la lengua ya digamos, en un nivel mucho más especializado, sino que también se aborda desde la maestría este tipo de
de nuevas tecnologías, digamos, para la docencia en este ámbito. Estas propuestas didácticas están diseñadas precisamente para fomentar la enseñanza del idioma de una forma también inclusiva, es decir, respetando la individualidad de los estudiantes y conociendo también cuáles son las principales formas en las que ellos aprenden con la finalidad de que el proceso de enseñanza se lleve de la forma más adecuada. Entonces, ese es precisamente el enfoque de esta maestría. Hacemos un análisis literario, un análisis lingüístico, un análisis que tiene que ver, digamos, con los estudios clásicos, pero viene la otra parte que es la parte aplicada. Cómo estos análisis que hemos desarrollado en primera instancia podemos llevarlo al aula y con él obtener beneficios precisamente en el desarrollo del proceso de enseñanza y aprendizaje. Ahí es donde la maestría mejora significativamente el sistema educativo costarricense en la disciplina correspondiente. Muchas gracias. Ahora, para ir cerrando, yo voy a hacer una pregunta y pediría a dos de ustedes que nos la respondan. Entonces voy a hacer 3 preguntas, pero solo le responderán a dos de ustedes. ¿Qué impacto ha tenido los posgrados que ustedes hoy nos representan, y esto dirigido a los directores, en relación con algún proyecto específico, de forma conjunta, interdisciplinaria, que se haya realizado con alguna sede universitaria? No solo la Rodrigo Paso, sino en ustedes. Gracias. Cualquiera puede contestar. El que gusta. ¿Qué proyectos tienen? ¿Han hecho algún proyecto con alguna sede? ¿Se han juntado como sedes para hacer algún proyecto conjunto? ¿Qué hemos hecho? Bueno, en el caso de nosotros hemos trabajado con la sede del Pacífico y también con la Universidad Nacional. Hemos organizado estos congresos de estudios literarios regionales, precisamente donde se analizan, como les decía antes, la literatura que está fuera, digamos, del canon tradicional, ¿no?, del Valle Central. Y es impresionante, doña Flor y compañeros que hoy nos acompañan, de ver la cantidad de textos literarios que se producen en las distintas regiones y de muy alta calidad literaria. Entonces, ese congreso nos ha servido también para darle visibilidad a esta otra literatura, por así decirlo, que generalmente no aparece en los programas de estudio o que no aparece, por ejemplo, en la lista de obras muy reconocidas de la literatura nacional, no porque no tengan calidad, porque calidad tienen y de sobra, sino porque al ser literaturas que aparecen en regiones mucho más alejadas, generalmente la gente no las conoce. Y realmente ha sido un par de congresos que esperamos replicar el próximo año, la tercera edición, que nos ha servido de mucho. Otra experiencia importante la hemos tenido, por ejemplo, con la sede de Rodrigo Faso, con el Departamento de Estudios Clásicos y también con el Instituto de Expresiones Filológicas de la UNAM, Universidad Nacional Autónoma de México. El año pasado desarrollamos las primeras jornadas de estudios clásicos aquí en la sede de Occidente, que titulamos Clásicos en Occidente, precisamente para, digamos, acercar los estudios clásicos a esta región del mundo y para hacer eco un poco de que se ubicaría aquí el posgrado, el congreso, desde la antigüedad hasta Hispanoamérica. Entonces tuvimos la participación de más de 40 ponentes, tanto nacionales como extranjeros. Tuvimos participación de profesores de la UNAM, de la Universidad Externado de Colombia, de la Universidad de Bogotá, de la Universidad Complutense de Madrid y de la Autónoma de Madrid. Entonces, esa riqueza, digamos, que permite los vínculos de este posgrado con otras instancias universitarias, tanto nacionales como internacionales, le ha permitido proyectarse no solo a las regiones, sino al país completo y a la región latinoamericana, diría. Muchas gracias. ¿Alguien más que nos quiera?
En el seno de la Comisión de Posgrado en Artes, pues, hemos hablado un poco de esta necesidad de no quedarnos centralizados en San José, en la capital, en la sede de Rodrigo Castro. No solamente pensando en nuestra conexión con las otras sedes federales de universidades, sino también con las otras regiones, incluso fuera del país. Por eso estamos apostando a dos cosas muy importantes. La primera es la virtualización de las pastillas académicas, porque, bueno, además, la población de estudiantes de nuestro grado, casi todos son artistas que se desempeñan en las disciplinas artísticas, y muchos de ustedes saben que los tribunales son completamente diferentes, y también sucede que por temporadas hay una producción, entonces en algún momento esas personas están incluidas en la producción de una puesta en escena, y eso complica los horarios. Además, el traslado pues, es un poco complicado, y entonces estamos apostando para que probablemente en un futuro cercano las maestrías puedan ofrecerse totalmente virtuales. Las maestrías académicas, las maestrías profesionales, por ejemplo, la de música, la de artes dramáticas, se pueda virtualizar completamente. Y otro proyecto que también estamos pensando, y ese también que tenga un alcance, ojalá no solo nacional, sino a nivel centroamericano, es la creación de una maestría en producción de espectáculos. Eso porque la mayoría de las personas graduadas, personas que terminan, que culminan sus estudios, ustedes tanto a nivel de grado como posgrado, muchas veces obtienen un puesto, un campo laboral en el que tienen que dedicarse a producir, es decir, a producir sus propios espectáculos o incluso gestionar los espectáculos de otras personas. Y eso requiere una formación completamente diferente, y aquí lo estamos tratando de hacer un poco interdisciplinario. Estamos tratando de cursos de administración de negocios, pero que estén dirigidos a las artes. Eso es todo un concepto todavía que está empezando el trabajo del campo. También psicología laboral, derechos de autor. Estamos pensando que tienen que tener conexión con tu grado de derecho. Y con esto poder ofrecer un título en producción de espectáculos, que eso va a generar un montón de empleo, no solamente para quienes se gradúen, sino para otras personas, porque va a producir los espectáculos de las personas. Entonces va a ser una catapulta dentro de esta disciplina que es las artes relacionadas con otras disciplinas. Y lo queremos hacer también virtual, porque esto es algo muy importante que debe generarse fuera de la capital. O sea, que la gente fuera de la área metropolitana, en provincias, también pueda generar sus propios espacios, que puedan asumir roles, por ejemplo, como directores de una casa de la cultura o una municipalidad, que tengan esa posibilidad no solamente de gestionar sus espectáculos, sino los espectáculos de otras personas. Entonces, estamos pensando en eso, poder regionalizarlo, poder expandirlos, sobre todo por medio de la virtualidad, pero como les digo, es un proceso que todavía está en camino. Muchas gracias, amigo, a eso de la virtualidad, la cuestión de que en este momento nosotros tenemos aproximadamente 70 planes de estudio con un alto nivel de virtualidad, y muchos de ellos son 100% virtualidad. Y esa es la reflexión de que tenemos que impactar en todo el ámbito nacional. ¿Querías agregar algo? Sí, ahora que el colega hablaba de esta maestría en producción, también valdría la pena recordar que en el caso de la maestría en enseñanza del castellano, hemos venido también organizando un certamen literario que hemos llamado Corina Rodríguez. Ya hemos realizado dos ediciones de ese certamen de poesía, y ha tenido mucho éxito. Realmente hemos tenido una participación enorme de poetas nacionales e internacionales, y bueno, es parte de este compromiso de los posgrados hacia la sociedad también, ¿verdad? De producir este tipo de actividades para de alguna forma vincular la sociedad con los posgrados. Gracias. Y ahora nuestra última pregunta, y le quedaría a las dos compañeras, es ¿qué prácticas de mejoras tendríamos que hacer en nuestros propios posgrados
y si alguno de los compañeros pues también nos podría ampliar por ahí, porque sí hemos hecho mucho, hemos trabajado mucho, yo por lo menos puedo dar fe de que los posgrados que aquí se están presentando son posgrados de mucha calidad, pero ¿hacia dónde vamos? ¿Qué prácticas de mejoras tenemos que hacer? Bueno, entonces, refiriendo a la pregunta, quería comentarles que el posgrado de lingüística también tiene el grado de alto virtual, por si acaso hay personas interesadas. Y con respecto a las prácticas de mejora, para mí sí me parece un acierto, de hecho, ese paso a la virtualidad que se ha hecho en la mayor parte de los posgrados, porque esto nos ha permitido proyectarnos, ¿verdad? Sobre todo de la sede de Rodrigo Paso, más allá de esa sede, también nos permite una proyección internacional también. Entonces, continuar con esto me parece importante y reforzarlo, que además el hecho de pasar a la virtualidad también implica una mayor flexibilidad, ¿verdad?, de los currículos, y creo que esto es algo que también puede mejorarse considerablemente. A veces tenemos las trabas, sobre todo burocráticas, ¿verdad?, administrativas, entonces por ahí también que de la mano de la flexibilidad académica, que creo que eso es lo más sencillo, vaya también la flexibilidad burocrática y administrativa, que a veces es ahí donde están las trabas. Creo que también es importante que en los posgrados, y que eso es algo que también debe fomentarse en los estudiantes, haya una mejor capacidad de adaptación a los cambios. Ahora mencionábamos los cambios tecnológicos, por ejemplo, pero en realidad esto aplica para cualquier otro cambio social. Entonces, creo que eso nos puede ayudar a garantizar la permanencia de los posgrados, de las carreras en general, que tengamos esa mayor capacidad de adaptarnos a las condiciones. Gracias, Natalia. Bueno, una anécdota personal, voy a contarles que yo entré a este posgrado justamente, bueno, por la cualidad de ser altamente virtual, por el lugar donde resido, y eso me ha ayudado, no puedo decir cuántos, para mantenerme en los estudios, para mantenerme en el área que me gusta y desarrollarme profesionalmente, ¿verdad? Entonces, las herramientas, ¿verdad?, en este cambio de académico virtual se han ido trabajando. Yo puedo decir que en lo que llevo del programa he notado la calidad, digamos, de las dinámicas con los profesores, la mejora en las evaluaciones de cuando estábamos en la pandemia. Entonces, cuando yo entré en este posgrado, quería reforzar los conocimientos que ya había tenido en el bachillerato, pero sentía ese desfase por la pandemia. Y las clases virtuales pasar, ¿verdad? Porque hablando de estos cambios que van a seguir sucediendo, este cambio abrupto de virtualidad, presencialidad, de un día para otro, fue muy difícil para todos adaptarnos, tanto estudiantes como profesores. Entonces, seguir desarrollando estrategias claramente de alta flexibilidad, de adaptabilidad, de la mano con la tecnología, pero también estos nuevos procesos, nuevas formas de enseñar y de evaluar a través de esas herramientas. Entonces, eso es un logro muy importante que ha tenido el posgrado, yo lo puedo decir como estudiante. También los enfoques en los que se ha trabajado van a ser muy críticos, muy analíticos y muy humanos en el proceso, porque vamos a topar con otros choques generacionales, vamos a topar con generaciones que tienen modelos, incluso morales, muy distintos a los que podemos tener nosotros, y tenemos que desarrollar una educación, una formación y una comunidad de calidad, ¿verdad? Y sostener en ese proceso las diferentes identidades, la cultura, y yo siempre insisto en la autenticidad de los estudiantes. ¿Por qué? Porque si estamos mediando ese proceso y acompañando en una formación comunitaria, tenemos que seguir pensando en lo que
Entonces, esos son algunos de los aciertos que yo puedo dar fe que el posgrado tiene y los que sí tenemos que seguir trabajando. Muchas gracias, me valgo de esta experiencia que comentaban las compañeras para comentar al público y esto es clave. En el sistema de estudios de posgrado la virtualización no se quedó como en la COVID, cuando tuvimos que irnos todos de forma virtual y ese virtual entre comillas, sino que se han realizado investigaciones, asesorías, se han hecho adaptaciones, se han dado seguimientos y en este momento estamos haciendo una evaluación de planes piloto desde la virtualidad que hemos estado implementando. El propósito pues es la mejora, ¿verdad? Constante y que de verdad el estudiantado pues sienta ese acompañamiento. Los profesores estamos estimulando mucho cursos específicos de METICS para que nos vayamos adaptando a las nuevas tecnologías, las formas de evaluación y demás. Antes de cerrar esta mesa redonda, me gustaría saber si alguien del público quisiera hacer algún comentario, alguna pregunta a las personas expositoras o algún comentario general de la actividad. Don José Ángel. Mi comentario es muy concreto, para que da gusto escuchar a cada una de las presentaciones que ustedes han tenido y como parte de una misma área también da una sensación de orgullo de todo lo que se realiza en la Universidad de Costa Rica en estos posgrados. Me parece que el buen camino recorrido tiene que alcanzarse con esa revisión permanente, esa flexibilidad y esa, digamos, orientación más pertinente de los posgrados en la área de letras y en la parte de financiación me parece que es necesario todavía fortalecer muchísimo más ese impacto de la Universidad de Costa Rica. Está bien en las artes, en las letras, pero hay mucho más que tiene que ayudar a los procesos de identidad y a la construcción de un país más significativo. Y si los posgrados es la gran universidad de la investigación y es el lugar de cual se puede impactar más, como lo vimos en el video inicialmente, creo que es hora de que nos mantengamos muy fuertes en un momento en nuestro país para el gobierno no es pertinente, no es lo primero las artes. Y creo que la identidad, el orgullo, el compromiso, yo lo veo con mis estudiantes, pues, uno puede pensar, ¿y por qué tanta entrega, por qué de verdad tanta responsabilidad en un mundo que quizá ofrece más fácilmente otros caminos? Y digo que vale la pena porque están pensando en sus estudiantes, están pensando en el impacto que están generando desde la educación. Entonces, pues yo celebro los 50 años, sin duda, ¿verdad? Me lleno de orgullo de esta actividad de hoy. Creo que todos quienes estamos aquí y ustedes, las direcciones, de Flor y bueno, Natalia como estudiante, en conjunto pues, podemos mover más el país, no solo por las STEM, no solo por las SPIN, ¿verdad? Con la A y con la H, ¿verdad? Para que tengamos sí, una sociedad más integradora, más interdisciplinaria, más humanista. Me emociona haciendo otras cosas, pero creo que lo que nos corresponde es seguir trabajando en toda la línea y revisándonos para tratar mejor desde la universidad. Así que muchas felicitaciones. Gracias. ¿Alguien más? Buenas tardes. También, bueno, agradecer a doña Flor, decana del Sistema de Estudios de Posgrado, de haber organizado esta actividad en la sede del Occidente y a todas las personas presentes hoy aquí. Y principalmente también a las personas que han expuesto del área de artes y letras, que realmente es el área nuestra, ¿verdad? De los que somos de literatura, por ejemplo, de mi caso. Yo lo que quiero es reflexionar un momento acerca de la importancia que tiene el posgrado a nivel de toda la Universidad de Costa Rica
pero muy especialmente también a nivel de las regiones. Digamos, cómo incide un posgrado en el desarrollo de una región. Por ejemplo, la experiencia nuestra de todos estos años del posgrado de castellano y literatura, cómo ha venido incidiendo en lo que es a través, digamos, de certámenes literarios, de congresos, de la vinculación con las comunidades, en esta parte de la acción social de la universidad, al fomento de la creatividad. Y en el caso de la investigación también, cómo los posgrados producen este conocimiento nuevo, y en el caso nuestro, digamos, en pequeña escala, cómo se han hecho publicaciones, memorias, libros, por medio de posgrado y las actividades que ha venido desarrollando, produciendo ese conocimiento nuevo como con muy poco que tenemos. Hacemos bastante y lo hacemos todos en conjunto como un equipo estudiante, docente, poniendo todo el amor para que realmente nuestras disciplinas, que en este caso es la lengua y la literatura, digamos, vayan hacia adelante. Entonces, mencionar precisamente eso, ¿verdad? Como el posgrado, que está representado en una coordinación de investigación, en un centro de investigación también, está ahí incidiendo positivamente en el desarrollo hasta de otras disciplinas de manera interdisciplinaria y todo con mucho amor. Esa es la palabra, porque es el amor a hacer lo que se hace de la mejor forma. Entonces, la evaluación, con nuevo, muchas gracias a usted y a todo su equipo de trabajo con el que siempre se cuenta cuando se necesita hacer por estar aquí hoy y por iniciar esta jornada aquí en la CNC. Agradecer las dos participaciones y de verdad que creemos que ha sido muy beneficioso estas actividades que, como usted dice, estamos iniciando aquí y esperamos llegar a las otras sedes. Y todo en pro de un país que lo necesita pregrado, necesita posgrado, necesita la formación de la Universidad de Costa Rica y que por muchos años ha ofrecido en pro del bienestar de nuestra sociedad. Con esto yo doy por terminada esta mesa redonda y le estaré pasando mi micrófono a la compañera. Muchísimas gracias. Y les agradecemos muchísimo su presencia, a las personas que nos están siguiendo en redes sociales, a los participantes de la mesa redonda, a nuestra decana, por esta tarde de reflexión, de retrospectiva, que nos ha ayudado muchísimo a conocer el presente y el futuro de los posgrados y todo su aporte en la parte del área de artes y de letras. Les agradecemos de verdad que hace un momento más para disfrutar de un agradable espacio de encuentro y convivencia y que tengan una excelente noche. Muchas gracias.